Buenos días, iglesia. Hoy vamos a seguir con el estudio bíblico y vamos a seguir con la serie que estamos de Crónicas. Hayamos quedado con hasta el reinado de Abisai, pero vamos a hacer un recuento de la línea de tiempo que hayamos hablado. El pastor en la última estudio bíblico hablamos de por qué Israel se dividió en dos, ¿de acuerdo? Entonces Israel se dividió en dos, en una que quedó lo que es Israel y en la otra es Judá. En una se fueron 10 tribus y en la otra se fueron 2 tribus, de básicamente que en Judá solamente quedó Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Vemos que después de David, Salomón, Roboam y Abías, quedó como rey Asa. ¿Qué hizo de bueno Asa? Con Asa tenemos que fue un rey que siguió el llamado de Dios y quiso cambiar de un pueblo que estaba idólatra, que estaba lleno de idolatría, que estaba lleno de imágenes, que estaba fuera del alcance del Señor, donde solamente había el pecado y había un mundo, digámoslo así, convulsionado. Llegó Asa y lo primero que hizo fue la destrucción de todas las imágenes en todo Israel. Entonces él lo único que le faltó por eliminar o por quitar o por destruir fueron las imágenes de los sitios altos, recordando pues en historia o en geografía que en Jerusalén hay unas montañitas, que son varias montañas. A esa montaña no llegó, sino digamos que a la parte plana. ¿Qué hizo él? O sea, fue restaurar la fidelidad del pueblo a Dios. ¿Cómo lo hizo? Viendo que, digamos así, era un pueblo pagano, su orden que dio es: todo el mundo, o sea, todos los israelitas van a adorar al Señor. Orden para todos los pueblos, en todas las comarcas. Y el que no acate la orden o el que no la reciba, pues su pena era la muerte. Por consiguiente, entonces, al hacer semejante o al tener semejante advertencia, pues el pueblo se fue a adorar nuevamente, a festejar al Señor. Y en ese momento esto se le conoce como el primer avivamiento que hubo en la época del cristianismo. Por eso hoy quiero que veamos y que nos llevemos esta pregunta que dice: ¿por qué no hemos vivido un avivamiento en más de 100 años? Ya lo vemos. Entonces, ese primer avivamiento consistió en que se llevó la palabra de Dios a todos los fieles, ¿sí? Tenían que llevarla, tenían que conocerla, tenían que hablarse de la palabra de Dios. Toda inspiración tenía que partir de la Biblia o de la palabra de Dios, ¿sí? Y tenía que tener, si se leía eso, pues había que tener una fe grande en Dios. Y como consecuencia de esa ley, se hizo una renovación total, ¿sí? Una renovación total que ocasionó cambios profundos y grandes en la sociedad del pueblo israelita. Pues adentrándonos en el tema, preguntamos: ¿qué es un avivamiento? ¿Sí? ¿Qué es un avivamiento? ¿Y por qué es importante? Entonces, un avivamiento es tener como meta el llegar a Dios, ¿sí? El tener a Dios en nuestro corazón, siempre leyendo la palabra, con un gran significado que es orar, ayunar y alabar al Señor. Tiene que tener grandes cambios personales, ¿cierto? Cambios personales y cambios sociales, para que sean
pues de un puro avivamiento. Ese cambio social entonces influye en una sociedad o en un país, tanto en la parte social, en la parte de justicia, en la parte de las partes tanto civiles como políticas. Teniendo en cuenta entonces este avivamiento y sabiendo que se hizo un primer avivamiento, y si lo comparamos con la época actual, el primer avivamiento que sucedió o que hubo en la era moderna fue el avivamiento que hizo John Wesley, ¿sí? Lo hizo John Wesley en Inglaterra, donde se produjeron grandes cambios sociales. ¿Qué pasó en Inglaterra cuando se produjeron estos cambios que hacen que sea el primer avivamiento a nivel, llamémoslo así, mundial, ¿sí? Y que causó en ese momento, ¿qué consecuencias tuvo? En ese momento Inglaterra pasaba por un proceso grande que era los comienzos de la industrialización y el pueblo vivía una miseria grandísima en Inglaterra, donde no había educación, donde había hambre, donde la gente sufría mucho, y él comenzó una labor social donde con sus, eso lo vimos alguna vez acá, con sus grupos de enseñanza, comenzó a llevar la palabra de Dios y evitó que no hubiese una guerra civil como pasó en Francia cuando se hizo la revolución de la era industrial. Entonces, esos cambios produjeron en la sociedad que se hablara o se quitara, que hubiera menos esclavitud, que hubiera menos diferencia en las clases sociales, que hubiese menos, una amplia justicia, se comenzaron a formar las escuelas, se comenzó a dar oportunidad a la mujer, etc. Eso hizo, ¿cierto?, que Inglaterra pasara por épocas diferentes de la sociedad, que fuera diferente su vida en esos momentos en el año 1700. Cabe recordar que el año 1700, a la primera avivamiento que fue en el año más o menos 800 algo, pasaron casi 2500 años para que hubiese un avivamiento como primer avivamiento de cada una de las culturas. Bueno, entonces fue la gran obra que hizo Asa. Después de Asa siguió Josafat, ¿sí? Josafat, que fue su hijo, y Josafat siguió la misma instrucción de su padre, y él sí quitó los ídolos de las partes altas de Jerusalén, las quitó, y además hizo la gran obra que fue que cogió a todos los levitas, ¿sí? Los levitas, si ustedes recuerdan, ellos no tenían tierras dentro de las razas de Israel, no tenían tierra, y ellos se fueron para Judá, y en Judá, entonces ellos lo que hicieron, estaban pues sin hacer, digámoslo así, sin hacer nada ante un pueblo que, como les dije, estaba en el pecado. Ellos los comienza, Josafat los coge y los lleva a cada una de las comarcas, a cada uno de los pueblos, a que digan la palabra de Dios, a que se la enseñen al pueblo, y además nombra jueces en cada una de las regiones, y esos jueces tenían que dictar sentencias de acuerdo a la Biblia, o de acuerdo a la palabra de Dios. Eso fue una de sus grandes obras, fuera, pues, además de lo que construyó, que ya lo leímos en los devocionales, construyó murallas, hizo las defensas, y además de eso tuvo una victoria contra los amonitas y contra los moabitas, en el cual vimos una gran oración que la leímos en los devocionales, que es una de las oraciones más bonitas que hay en la Biblia para esa época. ¿Sí? Entonces, todos en la vida no somos perfectos, y tanto Asa como Josafat tuvieron, en sus años finales, tuvieron problemas de orgullo, problemas de autosuficiencia, problemas de no obedecer a los profetas que les estaban aconsejando, y por ejemplo, Asa murió de una enfermedad en el pie, ¿sí? Y Josafat pues sí murió de sus años.
quizás dentro de los reyes de Israel hubo 5 reyes, ¿cierto? Que fueron, digamos así, los mejores, o sea, dentro de los 19, entre los 20 reyes de Judá, 10 fueron buenos y 5 fueron excelentes. Esos 5 pues son Asa, Josafá, Joás, Ezequías y Josías. Y si los comparamos con la época actual, en esta época pues, de nueva pues, del Antiguo Testamento, también ha habido 5 avivamientos en todo el mundo. ¿Okay? O sea, antes de Cristo, ¿qué avivamientos hubo? Este que fue el primero con Asa, y estos 5 tuvieron avivamientos, pero que no fueron tan espléndidos. También se dice que hubo también otro avivamiento con Jonás, ¿sí? Cuando él salió a predicar, pues fue un avivamiento grande en su momento, y el de Pentecostal, que es el que más se nombra como el avivamiento más grande que hubo en la época de Jesucristo. Ahora, ¿qué tenemos de estos 5 avivamientos? Ya habíamos hablado que el primero fue el de Juan Wesley, ¿sí? Que ya hablamos de sus consecuencias y el por qué se formó, y estuvo acompañado de George Winterfield, ¿sí? Y ellos fundaron lo que es lo que se llamó la Iglesia Metodista, y de la Iglesia Metodista pues nació la Iglesia Nazarena, que es a la cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Entonces nuestra iglesia es antigua, está en 174 países y está hecha sobre fundamentos claros y precisos, en el cual pues en las materias que vemos con la iglesia, cuando pertenecemos, los vemos. El segundo avivamiento fue entre el año 1780 y 1840, ¿sí? Que su gran precursor fue Charles Finney, ¿sí? Charles Finney fue un abogado excelente, era una lumbrera en su tiempo, y en ese momento se decía que en todos los casos nombraban la Biblia, y él dijo, dígame, ¿por qué nombran la Biblia? Entonces, un día estando preparando un caso, salió al bosque cercano y tuvo una revelación, y esa revelación fue con Dios, y comenzó a leer la Biblia, y fue quizás, se le considera el padre de los avivamientos. Dejó muchos libros, y toda la gente, o todos los avivamientos que han habido, se han tomado de lo que hizo o que lo dejó él. Está el avivamiento de Gales, que fue entre el año 1904 y 1905. Este es un caso que lo hizo, esto es de uno que lo fundó, que se llama Evan Roberts. Y Evan Roberts fue un muchacho que desde que nació fue enfermo. O sea, se enfermó, se la pasaba en el hospital, a los 8 años estuvo enfermo, todo el tiempo estaba enfermo en el hospital, y la mamá siempre le estaba, en las enfermedades, siempre le estaba leyendo la Biblia, sobre todo en los que hablaban de sanidad, en los que hablaban de recuperación. Y él a los 15 años soñó, o le pareció, porque ya los médicos lo daban, pues que ese día se moría, que ya no tenía salvación, y él soñó que salió fuera de la cama, ¿cierto? Y tuvo una relación donde le dijo, ya no vas a morir. Escuchó que le decía, no vas a morir, sino que vas a tener un gran trabajo por hacer, entonces no se muera. ¿Qué pasó en Gales? Entonces en Gales él fue creciendo, fue un gran orador, la gente llegaba por montones a esa parte, y fueron durante mucho tiempo, llegó la gente a orar, era orar día y noche, y es una historia muy bonita. Está el avivamiento de la calle Azusa. Yo sé si ya no he escuchado hablar de la calle Azusa. ¿Qué pasó en ello? En la calle Azusa es el único pastor que se llama William Seymour, ¿sí? William Seymour fue digámoslo así, el primer negro que es predicador, ¿cierto? Que se le conoce. Tuvo mucha discriminación, además de que tenía un ojo pues malo, y él estaba de Houston, pasó y se fue a Nueva York, y llegó a una casa donde, ¿cómo comenzó el milagro? Estando en una casa, porque predicaban en una casa, y entonces resultó que había una señorita
Ella no sabía ni cantar, ni hablar, ni no hablaba sin un solo idioma. Y ese día o esa noche dentro del culto, resulta que ella resultó tocando el piano por unción del Espíritu Santo, ¿sí? Hablando en lenguas y porque leyó 3 cartas donde decía que podía hablar en inglés, en francés, en árabe, bueno, como en 5 idiomas, y habló en esos idiomas. Entonces fue ese milagro. Se fueron para una bodega que estaba en la calle de Azusa, que tenía como referencia la 132. Era un establo abandonado y en eso comenzaron a hacer la prédica. Se llenó mucha gente, o sea, fue mucha gente que estuvo yendo. Y esta es buena porque aquí comenzaron a abolir la esclavitud, comenzaron a darle gran igualdad a los negros, buscaron la que la mujer participara. Y además en la calle Susa, la gente que estaba enferma, sobre todo, por ejemplo, hay una gran pared donde colgaban las muletas o colgaban todo lo que tenían, donde eran sus enfermedades. Hay otros que no son tan relevantes, el de Corea, que fue una de las iglesias más grandes y fue en el año 1907, donde pues de un pueblo, de una ciudad o de un país totalmente socialista o sin conocer a Dios, se convirtió a ser la iglesia más grande del mundo en un momento, ¿sí? Llegó a tener hasta 1 millón de personas que hubo en ese momento. Y el último, ¿sí? Fue el de la Universidad de Asbury, ¿sí? En el año, pues comenzó en 1970 hasta el año 2023 y fue por un estudiante que estaba en la iglesia, porque la iglesia tenía la iglesia. Asbury es un pueblo en Estados Unidos que no tiene más de 6.000 habitantes y había en la universidad de Asbury, que en Kentucky, en Estados Unidos. Comenzó a dar su sermón, ¿sí? Y lo estaba haciendo con Romanos 12, del 9 al 27, donde se hablaba del amor, donde se hablaba de la igualdad, donde se hablaba, y comenzó en ese momento a hablar, y tenía los 100 feligreses, comenzaron a orar, no salieron de orar, pasó un día, pasaron 2 días, la gente comenzó a llegar a ver, y ahí llegaron a tener en los 5 edificios desde la universidad completamente llenos, ¿sí? Tanto que el mismo pueblo llegó tanta gente de todo el mundo que hasta los víveres se acabaron, y ese es de los avivamientos más grandes que ha habido en la historia, en la época actual. Y para que no olvidemos, muchos conocemos de lo que fue Charles Spurgeon, ¿sí? Que no se le conoce como un gran, pues no estuvo en ningún avivamiento, pero él es de la época entre Wesley y Robertson con el avivamiento de Gales. Estuvo más o menos en ese intermedio. A él se le conoce como el príncipe de los predicadores. Entonces las prédicas de él son tan grandes, tiene en la universidad, allá en Inglaterra tiene casi un estante donde hay 12.000 volúmenes de los escritos que dejó, y murió pobre porque toda la riqueza de los libros que publicó y todo lo que hizo lo repartió siempre entre los pobres, ayudando a todo el mundo. Como conclusión del avivamiento, que es la respuesta a lo que está entonces, dice que los grandes avivamientos marcaron la historia de la fe cristiana, renovaron la vida personal y espiritual, transformaron sociedades, incluyeron cambios políticos y sociales, y el avivamiento sigue siendo una necesidad en nuestros tiempos. Entonces la pregunta es para todos: ¿cuándo volveremos a tener un avivamiento que mueva masas, que de verdad adoremos y miremos la gran mano de Jesucristo en nuestras vidas? Gracias.